el CIECAS, en el marco de su 30 aniversario, les da la más cordial bienvenida a esta segunda jornada del Foro de Reflexión sobre la relevancia del cooperativismo para impulsar la economía local y sustentable. En este día se presenta el panel internacional Cooperativismo y Sustentabilidad. Agradecemos la presencia de autoridades, investigadores, docentes, estudiantes e invitados especiales que nos acompañan de manera presencial y virtual a este panel. Para esto, damos la palabra a la doctora Mara Rosas Baños, coordinadora de la maestría en gestión de economía municipal, quien fungirá como moderadora de este panel, y me permitiré leer su semblanza. Es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, obtuvo la medalla al mérito académico en el doctorado y la licenciatura en Economía, es maestra en Psicoterapia Gestalt Integrativa y actualmente es profesora investigadora del máster en Economía y Gestión Municipal y en el doctorado de Innovación en Ambientes Locales en el CIECAS. Fue coordinadora de la elaboración del diseño curricular de la maestría en gestión de proyectos para el desarrollo solidario en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del IPN. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel SNI 2 y sus investigaciones han girado alrededor de la investigación sobre el desarrollo alternativo local, sustentable, economía ecológica y solidaria, educación y sustentabilidad, prevención de residuos sólidos, y tiene más de 50 publicaciones sobre estos temas. Fue fellow en el programa de in the Program of Knowledge Networking and Capacity Building Gender, Macroeconomics and International Economics at the University of Utah en Salt Lake City. Entre sus publicaciones más recientes podemos encontrar varias desde 2024, todas estas alrededor de economía circular, economía solidaria y sustentabilidad fuerte. Agradecemos a la doctora Mara, quien iniciará este panel y nos moderará junto con expertos latinoamericanos que están en esta mesa. Muchísimas gracias, doctora. Adelante, por favor. Buenos días, ya veo que está aquí el doctor Alejandro, me da mucho gusto que nos acompañe. Vamos a dar inicio a este segundo día del foro sobre cooperativismo que se titula Cooperativismo y Sustentabilidad. El día de ayer estuvimos hablando respecto a la relevancia que tiene el cooperativismo para el desarrollo local, para el desarrollo territorial, las implicaciones que tiene en términos de lo que implica para las personas estar en una cooperativa. Es una, fueron unos meses muy interesantes. El día de hoy lo vamos a dedicar exclusivamente a hablar sobre el vínculo entre cooperativismo y sustentabilidad en el marco de una crisis ambiental que tenemos actualmente que es realmente urgente de atender. Sabemos que hay una serie de condiciones climatológicas en este año, por ejemplo, en Europa, tienen unas olas de calor que están fuera de toda cotidianidad. Y bueno, así en el mundo hemos estado viendo cómo el clima afecta la forma en la que nosotros vivimos, nos desarrollamos, producimos. Entonces, esta mesa es muy importante por ello. Y quiero presentar a nuestro primer proponente, que es el doctor Alejandro Marambio Tapia. Él es doctor en Sociología por la Universidad de Manchester, Reino Unido. Es académico del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, donde integra el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Relaciones Socioeconómicas. Sus temas de investigación están en la sociología económica, la sociología del consumo, como por ejemplo endeudamiento, economía moral del crédito, consumo sostenible y economía social, cooperativas de consumo, veganismo, educación financiera crítica y politización del consumo. Actualmente lidera un proyecto Fondesit sobre las tensiones entre las prácticas materiales, simbólicas y sostenibles de los hogares en Chile. Y él va a dar la conferencia de cooperativas de abastecimiento con prefiguraciones del consumo sostenible. Apunta a plantear esta realidad de las cooperativas de abastecimiento o cooperativas de consumo, que básicamente mi idea central es que se pudieran entender no solamente como
como alternativas de compra, de intercambio, sino como espacios donde precisamente se ensayan en este tiempo presente formas distintas de organizar el consumo, pero con orientaciones más bien críticas, colaborativas y yo diría afines a una sustentabilidad fuerte. Entonces, lo que me interesa destacar es que su relevancia no radica únicamente como en esta forma de comprar distinta, sino que más bien apuntarían a una reconfiguración de las reglas propias del intercambio del abastecimiento. Es decir, quién decide cómo se compra, con qué criterios se compra, bajo qué categorías de valor se compra, qué relaciones se establecen entre productores y los mismos territorios, y también qué idea de bienestar es la que hay en juego. En este sentido, yo diría que se puede hacer un diálogo desde perspectivas de dos conceptos que me interesa poner, sumar a esta relación entre las cooperativas de consumo y la sustentabilidad fuerte, que sería el postconsumismo y los corredores de consumo o consumption corridors, que lo que hacen básicamente es ayudar a desplazar el debate desde la elección individual hacia la suficiencia, la justicia y los límites socioecológicos. Eh, ¿Cuál es el primer problema aquí? Es que efectivamente nosotros estamos en la crisis que es bastante conocida, que hacía mención Mara, pero donde todavía en el fondo hay ciertas partes del diagnóstico que si bien son bastante conocidas, todavía se podría decir que estamos atrapados en algunas partes de cómo proceder respecto a esta figura del consumidor individual. Esto quiere decir que digamos que muchos de los esfuerzos que se hacen todavía parten de la base de que proponiéndola o proporcionando la mejor información y gatillando las mejores conductas individuales, se produciría la construcción de un consumidor responsable que a través de las mismas reglas del mercado podría, digamos, mejorar la situación a través de sus propias elecciones. Entonces, aquí hay muchas críticas que han, digamos, señalado los límites de esta idea, subrayando que más bien los mercados son ecosistemas muy complejos donde influye no solamente oferta y demanda, sino que regulación, infraestructuras, poder, aspectos simbólicos, aspectos valóricos y por supuesto aspectos materiales. Entonces, no es finalmente realista pensar que podemos simplemente eh, informar a los consumidores y básicamente comprar una transición sostenible sobre decisiones individuales, lo que corresponde más bien con un marco de interpretación donde la sostenibilidad mucho más fuerte. Entonces, ya no se trata simplemente de preguntar qué es lo que consume cada persona, sino cómo se organiza socialmente el consumo y el abastecimiento y bajo qué principios se definirían entonces las necesidades, los precios, las prioridades productivas y los límites ecológicos. Entonces, precisamente ese es el punto que yo diría que hace interesante de abordar estas cooperativas de abastecimiento. Em, Básicamente, ¿qué es lo que son estas cooperativas de abastecimiento? Porque es interesante o importante, relevante aclarar que son organizaciones que no corresponden a las típicas cooperativas de consumo que se han desplegado en Latinoamérica, en otros países también, que corresponden más bien a versiones institucionalizadas, con visiones bastante, o sea, digamos, con relaciones bastante empresariales, sino que más bien corresponde a un grupo de personas que se organiza voluntariamente, que busca cierta formalización, pero que no necesariamente eso lo lleva a la legalización completa, y que más lo que hace más bien es juntarse a compartir, de tomar decisiones y hacer cuestiones en colectivo, digamos, a hacer una actividad colaborativa que se orienta hacia el consumo. Entonces, a través de eso operar, pero sobre todo a través de su propia organización, lo que hacen es precisamente las cosas que nosotros estamos diciendo que constituyen una versión prefigurativa del consumo sostenible en una versión más bien crítica y fuerte. Entonces, para enfatizar, son organizaciones comunitarias, son grupos de 50, 60, 100 personas que también se caracterizan por un funcionamiento que debe ser un poquito más micro, porque en el fondo, cuando se burocratiza en demasía, la organización, digamos, entra en otras lógicas y precisamente eso es lo que me gustaría problematizar. Ahora bien, ¿cuál es el marco central de esta pregunta? Eh, claro, la política
prefigurativa, remite a ciertas formas que lo que permiten es eh, una concreción, una encarnación en el aquí y ahora de una sociedad futura que es la que se desea construir. Y el segundo punto es que tratan de alinear medios y fines en esta práctica cotidiana, que es precisamente lo que se hace en estas cooperativas de consumo, que tienen mucha influencia en la vida cotidiana. Entonces, dicho de otra manera, estas cooperativas no solamente como que son gente que se organiza, que reflexiona sobre una crítica al régimen dominante del consumo, sino que ensayan y practican unas nuevas formas de coordinar intercambio, provisión y también participación y creación de valor. Entonces, digamos que son prefigurativas, en tanto son capaces de influir en este actuar cotidiano, pero también en hacerlo bajo ciertos principios, bajo ciertas operaciones, bajo ciertas dimensiones organizacionales que lo que hacen es prefigurar un futuro deseado. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las características que hay en este operar que sustentan esta, este carácter prefigurativo de las cooperativas de abastecimiento y consumo? Bueno, primero, propiamente, que hay una orientación eminentemente crítica. ¿M? En el fondo aquí no es solamente gente que se junta para comprar y para, digamos, experimentar un ahorro en su cuenta final, digamos, por el poder de compra, por la colectivización del consumo, sino que es eso, un mínimo, que en el fondo lo que les permite es tomar decisiones que en el fondo vengan desde un proceso reflexivo, que tampoco tiene que ser una cuestión tan acabada, sino que solamente quizás un poco darle la vuelta a o darle simplemente ese carácter reflexivo a cuestiones que son muy domésticas. ¿M? Entonces, lo primero es también hacer cuenta de que el consumo no solamente es algo que ocurre en la esfera privada, en la esfera individual, sino que en el fondo ocurre en lo colectivo y que también tiene que ver con política, tiene que ver con quién produce, cuánto produce, quién fija los precios, etcétera. Entonces, al hacer visible todas estas relaciones sociales que hay detrás del consumo, como trazabilidad, producción, relaciones entre productores, formas de gobernanza, de donde se producen eh, las cadenas de valor, digamos que ya hay una orientación crítica que permite un mínimo de espacio. Segundo, hay una orientación colaborativa, como estamos enfatizando, a través digamos, de esta coordinación que pasa a través del mismo operación entre los socios que toman decisiones en cuanto a organización de las compras, reglas de cómo van a funcionar, todo lo que tiene que ver con la logística, todo lo que tiene que ver con las finanzas, y eso va generando una red de confianza a través de la colaboración. Y obviamente que hay gente que está poniendo de su propio tiempo, porque también a diferencia de las cooperativas más tradicionales de consumo, que son mucho más grandes, que descansan sobre infraestructuras que en el fondo son rentadas, entonces en el fondo tienen otro carácter. Y finalmente, yo diría que donde me gustaría hacer el énfasis ahí es que eh, efectivamente tienen una orientación hacia la sustentabilidad fuerte, porque me parece que aquí una de las cosas que más importa es no solamente sustituir unos productos por otros, que es un mínimo, en el fondo por fijarse por quién se le está comprando, sino que también pensar en cuáles son los límites de este consumo. No solamente en términos de que salga más barato, no solamente en que sea en términos más eficientes, sino que también en términos de suficiencia, en reducción de impactos, en condiciones de justicia redistributiva. Por eso también ahí el tema del el concepto de los consumption corridors, los corredores de consumo, expresan bien este enfoque, porque plantean un enfoque más realista, sobre todo en nuestras sociedades que son distintas a las del norte global, donde tiene que haber un piso mínimo que garantice una materialidad de buena vida para todos nosotros, pero también incorporar, digamos, estos techos máximos, estos techos de suficiencia que impidan que las posibilidades, las aspiraciones de consumo de unos interfieran en las posibilidades reales de vida, de calidad de vida de otros. Entonces, efectivamente aquí yo diría que este vínculo que se establece con estas perspectivas que se llevan en la práctica, como trato de instalar en concreciones, en operaciones concretas, el vínculo con las cooperativas es bien bastante fértil y útil. ¿Sí? Entonces, estas cooperativas lo que hacen es como que se instalan intuitivamente en donde se pueden discutir sobre estos umbrales y sin duda que van constituyendo un ensayo
un ensayo que se va concretando colectivamente sobre priorización de necesidades, discusión sobre criterios de suficiencia, discusión sobre criterios de justicia, de sostenibilidad, de materialidad y también de límites en términos de cómo se puede conseguir, digamos, cuáles son las prácticas de consumo que serían legítimas y suficientes. Entonces, finalmente esto es lo que se conecta con lo que se llama los postconsumismo, en el fondo, que en términos amplios lo que hace es buscar como no negar la centralidad, digamos, del consumo en nuestras vidas, sino que más que nada discutir la centralidad que tiene como el eje del bienestar y sobre todo de la identidad. Entonces, eh, pone el tema del consumo dentro de la suficiencia, dentro de la discusión del cuidado, del acceso a la vida cotidiana, de calidad, al acceso a las formas más sostenibles de vida. Bueno, para ir empezando a cerrar, hay un punto que sí es interesante, digamos, tratar, que es el que tiene que ver precisamente con cómo también uno puede establecerse estas tensiones, límites, desafíos para estas formas, ¿no? Em, lo primero, claro, existen como estos riesgos también de elitización, que es algo que se ve, que se palpa, que en el fondo como que todavía en algunos de estos casos, algunas de estas experiencias pasan por la adquisición de ciertos capitales, no esencialmente económicos, pero más bien culturales, por manejos de uso del tiempo, etcétera. Entonces, yo creo que también es importante poner ese foco, poner en cómo estas prácticas tienen que enfrentarse al escalamiento y no necesariamente en un crecimiento que precisamente puede ir en contradicción con sus propios fines. Pero en el fondo, la idea de lo prefigurativo es lo que permite rescatar y salvar, digamos, lo óptimo que hacen estas cooperativas. De todas formas, no conviene, digamos, claro, y no es mi intención presentarlas como una mera cuestión anecdótica ni romántica, sino que, por el contrario, destacar, rescatar su aspecto transformador y sus posibilidades de escalar y de poder incidir de alguna u otra manera en el régimen general de consumo. Yo creo que una forma útil de concebirlas son como una especie de laboratorios de transformaciones, laboratorios bastante locales que van de todas maneras produciendo redes, produciendo articulación, incluso incidiendo en políticas públicas. En el caso de Chile, incipientemente, desde el Estado se está poniendo atención en algunos de esos modelos. Hay que decir que evidentemente el primer interés ahí a veces es un poquito como suele ser en las políticas públicas. eh, Muy unidimensional, entonces han puesto atención más que nada en cómo producir cohesión social y también comprar más barato. Pero eso de alguna forma, a lo menos cambia un poco el clic, el mainstream de cómo se está entendiendo básicamente las relaciones de consumo. ¿Mm? También me parece importante eh, como discutir o distinguir entre lo que es la prefiguración y las acciones propias de resistencia clásica. ¿Ah? Yo creo que la distinción es más bien analítica, pero en el fondo parten o sea, en concreto en las cooperativas de abastecimiento hay cuestiones que se van mezclando. Entonces, hay mucho también muchas trayectorias de politización del consumo que vienen precisamente del boicot, de denunciar o de a veces de protestar contra el poder para conseguir los cambios. Y claro, la prefiguración intenta como construir relaciones alternativas, que es lo que se produce en las cooperativas de consumo. Yo diría que en estas cooperativas ambas dimensiones coexisten. O sea, hay una notable orientación, digamos, como una resistencia a la forma de operar, incluso a veces también hay una divergencia con lo que se realiza no solo con el mercado, sino con el Estado, pero tampoco asumiendo que se puede, digamos, existir, digamos, fuera de esos espacios, sino que lo que se busca son otras formas de organización. Entonces, Un el minuto, otro doctor. tema ya, perfecto. El otro tema que obviamente uno le surge la duda inmediatamente, ¿tienen la capacidad de discutir con la gran escala? Bueno, sí y no, en el fondo no es la forma que actualmente se desarrollan, sino que más bien, digamos, como yo decía, funcionando como esta especie de laboratorios locales, donde en el fondo se van ensayando, van funcionando cosas, van produciéndose aspectos que pueden ser rescatados y, como decía, pueden generar otras formas organizacionales y también otras políticas públicas. Entonces, bueno, para cerrar, bueno, finalmente rescatar esta idea de entender eh,
la idea de la cooperativa de consumo no solamente como un espacio de compra, sino como una prefiguración, como un ensayo, como una imaginación concreta de cómo puede vivirse en estos regímenes de sostenibilidad fuerte, de postconsumismo, porque no solamente se trata de distribuir productos de otra manera, sino que más bien apunta a reordenar relaciones entre consumo y hacerlo de una manera colaborativa, considerando límites ecológicos, considerando formas más democráticas de organización y básicamente en tratar de poner la sostenibilidad fuerte como una cuestión que, digamos, permee todo tipo de organizaciones sociales. Y no solamente, digamos, entender el consumo como una decisión de individual y no solamente, digamos, seguir este camino de la creación de consumidores responsables, sino que más bien entender esto como una visión más politizada del consumo que permite abrir la posibilidad de nuevas prácticas, aunque vayan creciendo, digamos, de a poco, aunque vayan discutiendo, avanzando, retrocediendo, aunque vayan requiriendo una serie de cosas, pero otra forma de pensar en general el consumo, la economía y la sociedad en general. Bueno, eso es lo que tenía que decir. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. De hecho, usted toca un punto que es esencial, sustancial en el problema de la sustentabilidad, de la insustentabilidad más bien, porque precisamente el consumo es lo que da vida al capitalismo. Entonces, Exacto. vamos a pasar con la siguiente exposición. Vamos a escuchar al doctor David Sebastián Monachón. Él es doctor en antropología social por el Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social. Ha impulsado y coordinado diversas iniciativas de redes alimentarias alternativas, huertos educativos y campañas institucionales de consumo sustentable. Es dinamizador de la Red Nacional de Redes Alimentarias Alternativas de México y promotor de la comunidad que sustenta la agricultura Altepetl Teocentli en la Ciudad de México. Actualmente es investigador por México de la Secretaría de Ciencias y Humanidades, Tecnología e Innovación, adscrito a la Universidad Veracruzana y se integró recientemente al grupo motor de la Plataforma Metropolitana de Formación en Agroecología de Jalapa. Él va a darnos la ponencia, Cooperar para el Sustento, la experiencia de Altepetl Tlaucentli. Y bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Mara, por la presentación y por la invitación, ¿no? En este espacio para compartir en torno al cooperativismo, a las cooperativas. Voy a compartir también una presentación, me dice si se ve. Sí, Ok, perfecto. Bueno, lo que les quiero presentar el día de hoy es una experiencia de articulación, de vinculación entre productor y consumidores, ¿no? En torno a un proyecto de producción de milpa en la Ciudad de México. Es el proyecto Artepetlaucentli o Comunidad de la Tierra del Maíz, que se desarrolló desde hace unos años en Ciudad de México. Y para entender un poco, no voy a entrar en teoría, pero les quiero compartir lo que representa la forma de organización que hay detrás de ese grupo, de esa iniciativa, que es una comunidad que sostiene a la agricultura. Y la idea es que haya una articulación directa entre un productor o productores con un grupo de personas consumidores para la producción y distribución de algún alimento, ¿no? En otros países se habla también de agricultura de responsabilidad compartida, bueno, es una unión concretamente, una asociación entre productor y consumidores en torno a la producción de un alimento donde los consumidores toman mayor participación en la organización del mismo colectivo, acompañando al productor, donde se acuerdan los precios sobre los productos desde el inicio del ciclo, ¿no? Hay productos, a veces son canastas de hortaliza, en nuestro caso es producción sobre todo de maíz nativo y otros productos de la milpa, donde vamos acordando desde el inicio cómo se va a hacer la distribución y el intercambio, ¿no? Y pues a menudo ese tipo de estructura pues funciona con un sistema de pagos anticipado donde el productor al final sabe cuánto
cuánto va a ganar y sobre todo pues está acordado con el grupo de consumidores. Y finalmente lo más importante, y es en particular lo que voy a compartir el día de hoy, ¿no? Es que en el marco de esa unión, asociación, pues se comparten riesgos como beneficios vinculados con la producción de los alimentos, que eso a menudo no está considerado en la mayoría de las relaciones entre productores y consumidores, en los precios también, ¿no? Y pues muchos riesgos son los productores primarios que los tomen, ¿no? Entonces, un poco la idea de ese tipo de proceso es revertir esa situación. ¿Y cómo nació el proyecto que les voy a compartir? Pues desde una reflexión, finalmente, ¿cómo podríamos contribuir a la transición hacia la agroecología en la producción de alimentos, ¿no? A través de un involucramiento de los principales actores, productores y consumidores en el territorio. Entonces, pensando en la necesidad, ¿no? de promover agroecología más que en palabras, y pues desde la práctica, y donde los actores como los consumidores y comientes, ¿no? A menudo están bastante distanciados de la agricultura, pues la idea es hacer que la agroecología pues se vincule, y es lo que es, la agroecología se vincula con procesos de organizaciones sociales, pero que se vincule también con un proceso pues de politización, de comprensión por en particular los actores consumidores de todo lo que hay detrás de los procesos productivos, ¿no? Y parte de los miembros de esas iniciativas participan, eran consumidores de algunos mercados de productores, cooperativas de consumo, espacios de tiendas solidarias, diversos, también gestores de esas iniciativas. Participan en el proyecto hoy en día, consumidores de espacios más convencionales, donde a veces como supermercados, ¿no? que ofrecen ferias de productores, ¿no? Pero a menudo la situación es que no tienen la mayoría de los consumidores vínculos con las realidades del campo y de la producción de alimentos. Y hablando de los mismos, a veces gestores de iniciativas como mercados de productores, cooperativas de consumo, cada vez hay más jóvenes que quieren involucrarse en este tipo de iniciativa, a veces con discurso muy teórico, pero sin la vivencia vinculada a lo que significa realmente producir alimentos, ¿no? Entonces, son un poco las ideas que había detrás del proyecto, de la iniciativa, pero también una realidad es que, pues, en México el maíz es la base de la alimentación de todos los y las mexicanos, y las diversas variedades de maíz nativos pues están en peligro, ¿no? Por la agroindustria, la pérdida del uso, de la producción, de la reproducción y también del consumo de maíz, y a menudo, de maíz nativo, perdón, y a menudo pues procesos de transformación de maíz nativo para obtener, por ejemplo, tortillas de maíz nativo, producido bajo prácticas agroecológicas, ¿no? Libre de agroquímicos, etcétera, y a través de procesos de nixtamalización, pues en particular en las ciudades, pues son de difícil acceso para mucha población, porque son otros precios, sí es otra calidad de producto, pero además de que en ciudades, pues ahí podemos ver escaseces de ese tipo de producto, pues los costos pueden llegar a ser muy elevados, ¿no? Y siempre con esa dinámica que los productores toman los riesgos, que muchos consumidores llegan a estar regateando en espacio que se dicen también alternativo, ¿no? Porque no tienen idea de lo que hay detrás del proceso, ¿no? Entonces, en 2021 lanzamos el primer ciclo de esa experiencia, y con un pequeño grupo, éramos tres, ¿no? Un productor con dos consumidores, pero también nosotros participamos en iniciativas de redes alimentarias alternativas, pero decidimos sembrar asociado 1 hectárea de maíz en la comunidad de Parres, en Tlalpan, pero invitando a amigos de redes alimentarias alternativas, entonces gente ya sensible a las realidades del campo, necesidad de articular quién consume con quién produce,
Y bueno, los invitamos en algunas actividades colectivas en este primer ciclo, en particular la siembra y la elotiza final, pero con la idea que ese proyecto se vuelva más amplio, que haya más personas que estuvieran participando y colaborando, no solo con eh, financiamiento de capital, ¿no? Inicial del proyecto, para que justamente se repartan los riesgos del cultivo entre todos y todas, pero también de participar en las labores, ¿no? Entonces, eso es una foto del primer ciclo, ¿no? Con un pequeño equipo que participó en la siembra y elotiza. Buenos resultados en cuestión que hubo productos, pero como primer ciclo, muchos aprendizajes, terreno no tan adecuado, ¿no? Y pues resultados bajos. Pero ya empezaba a armarse algo que es muy importante, pues son los convivios, aprendizajes colectivos, ¿no? Y discusiones de forma más horizontal entre quienes producen y quienes consumen. Segundo ciclo, misma parcela, que era una parcela de la familia del productor, y hay un problema común, lamentablemente actualmente para muchos productores en el país, es sembramos buenos resultados en perspectiva, pero robo de una gran parte de la cosecha, ¿no? Entonces, pues hubo roedores, pero de los de dos patas. Y es algo que cada vez es más común y que también muchos consumidores pues no tienen ideas de esas realidades que están pasando en el campo y que provocan también pues alejamiento de familias productoras como uno de los factores, ¿no? Y ayer se hablaba del crimen organizado, pues el crimen a pequeña escala también es el robo de las cosechas y de forma a menudo organizada, ¿no? Entonces otra problemática que se fue dialogando y pues a partir de eso se empezó una estrategia de difusión más activa, ¿no? Para dar a conocer el proyecto, pero también vincular a consumidores de mercados alternativos a través del desgrane, ¿no? Del maíz, ¿no? Y ha permitido generar alianza este año con un mercado de productores de la ciudad, dar una actividad que pudiera empezar a vincular más consumidores con lo que hay detrás de su tortilla, ¿no? El año siguiente, pues no, ya conocíamos esas realidades vinculado con el acceso a la tierra. No tuvimos que buscar otra parcela y esta vez rentada, lo que no fue posible. Y bueno, como parte de los retos vinculados con la agroecología, que también a menudo, pues los que consumimos y las que consumimos, pues no tenemos mucha idea, ¿no? Pero saltamos un año por no encontrar parcela más segura para sembrar. Y en 2024, nuevo proceso, también con difusión, con apoyo de redes alimentarias alternativas, y ahí ya con la mera idea, ¿no? Financiar colectivamente participación en las diferentes labores del grupo de personas, vamos a decir, prosumidoras que iba entrando en ese proceso, ¿no? Realizamos actividades de difusión, de aprendizaje para conocer más de los procesos que hay detrás de la producción de maíz, milpa, de prácticas agroecológicas, de selección de las semillas, bueno, una gama de procesos que son necesarios para mantener vivo la semilla de maíz nativo en particular, y pues que se enteren también de las controversias y discusiones en torno al maíz en el país, ¿no? Y ahí pues todos esos procesos generaron finalmente una comunidad de aprendizaje que ayer se hablaba justamente de la importancia, nos decía Yesenia, de toda esa parte educativa adentro de las cooperativas que a menudo se pierden de vista, eso en muchísimas iniciativas. Pues finalmente todo el proceso detrás de Altepetl se centró sobre cooperar para hacer posible la producción, sufriendo lo mismo que podría sufrir un productor como beneficiario y entre otros aprender haciendo, ¿no? Entonces varios espacios han permitido generar esos intercambios de conocimientos y entre consumidor y productor. También participaron algunos consumidores que eran investigadores o también técnicos de campo, pero descubriendo que la práctica pues a veces es bastante diferente de la teoría, pero aprendiendo en conjunto, ¿no? Y sobre esos procesos y siempre buscando vincular más comunidad, más participantes de espacios como mercados o cooperativas de consumo de la ciudad para poder pues
integrar nuevas personas y sobre todo nuevas juventudes en este ejercicio. También buscamos, pues, después de la cosecha, transformar el producto y ahí justamente nacieron discusión que a mí me parece interesante, vincula con pensar en otra economía. Decidimos que el maíz no lo íbamos a vender, además que las cosechas esos años fueron bastante bajas, pero sobre todo aprovechar para consumir, que eso era nuestra idea, ¿no? Sí convivir, sí trabajar en conjunto, cooperar para ese proceso, pero con la idea de poder aprovechar de un buen alimento y hasta compartirlo con otras personas. Siempre buscamos invitar a actores externos, a gente que no conocen el proceso, por ejemplo, para la elotiza, y hay una compañera con su dotación, porque distribuimos de forma equitativa la cosecha, pues aprovecho para llevar buenas tortillas de maíz nativo, nixtamalizado, producido por una familia de productor que nos transformó el maíz a un convivio con sus familiares, ¿no? Entonces, siguiendo ese tema de compartir, de convivir con otras personas en torno al proyecto. 2025, pues el último ciclo, aparte del que en el cual estamos ahora, y pues varios retos vinculados con la tierra, con el acceso a la tierra, con la organización, cómo fomentar la participación, ¿no? Pasar de ese consumidor, yo diría, pasivo, que piensa que mandando dinero a un productor se va a poder trabajar la parcela, a consumidores preocupados por su cosecha, ¿no? Y que entiendan que en el Doctor. campo, sí, ya termino. En el campo no hay, hay problemas cada vez más severos de acceso a la mano de obra. Podemos organizarnos para la distribución, para el consumo, para promover trabajar desde la investigación, pero una realidad es que cada vez hay menos actores para trabajar en el campo, ¿no? Entonces, eso ha permitido generar reflexiones en torno al grupo que ahora se está fortaleciendo en este ciclo actual, 2026. Y solo quiero cerrar con algunas reflexiones que me parecen interesantes y vinculado finalmente con este foro. A través de ese ejercicio se desarrolló nueva forma de organizarse, ¿no? Entre productor y prosumidores de forma más horizontales, ¿no? Promoviendo diálogos de saberes, pero desde lo vivencial. Pasar de la teoría a la práctica, a menudo puede haber un paso gigante y aprender a trabajar en colectivo, regándola en colectiva, pero yo diría con estilo, ¿no? Asumiendo que es un trabajo colectivo y que si la regamos este año, acordamos cómo íbamos a proceder y que para el otro año, pues, no, nos reorganizamos, ¿no? Y desarrollando también valores de las personas vinculados con ese proceso, convivio, ya se volvió una actividad para cada salida, cada semana, muy importante, ¿no? Porque tenemos un propósito, ¿no? Es comer mejor, mostrar que es posible producir agroecológicamente y cooperar entre todos, tanto por las buenas y las malas, ¿no? Y en ese sentido, tanto por la agroecología que se está promoviendo, el trabajo de las personas, la vinculación entre las personas, pues por eso lo vinculo con eso de la sustentabilidad fuerte, donde pues a través de la cooperación se busca contribuir a la sustentabilidad alimentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David, por ajustarse al tiempo. También al doctor Alejandro también se ajustó muy bien al tiempo. Aquí se ha mencionado ya 2 veces la sustentabilidad fuerte, que es un tema, es un concepto que es muy poco conocido. Sin embargo, es muy relevante en el sentido de que hace una gran diferencia al respecto de lo que se entiende en general por sustentabilidad o sostenibilidad. Pero bueno, vamos a seguir, muchas gracias, doctor David, con la siguiente presentación que habla precisamente de un tema que tiene que ver con lo que es la Agenda 2030. Es una ponencia del doctor David Ilecki Forgiarini y del doctor Alexandre García. Me voy a permitir leer sus reseñas curriculares. El doctor David es doctor en Administración por Unicinos, profesor adjunto en
una facultad de la Universidad de Brasil, máster en desarrollo regional. Me corrige, doctor David, si me equivoqué en la facultad, porque aquí nada más me puso su sigla. ¿Está bien? Posee grado en Administración y en Relaciones Internacionales, ambos por la Universidad Federal do Pampa. Tiene experiencia en el área de administración con énfasis en marketing e innovación, actuando principalmente en los siguientes temas: aprendizaje interorganizacional, marketing de relacionamiento e innovación para cooperativas, investigador en el área de identidad cooperativa. Y voy a leer la reseña del doctor Alexandre. Investigador independiente, conferencista, escritor y profesor de posgrado, posee un doctorado en administración con una tesis sobre hojas de ruta tecnológicas para startups, una maestría en administración con una tesis sobre innovación, una especialización en gestión empresarial y una licenciatura en economía. Actualmente cursa una maestría en perspectiva estratégica y diseño de futuros. Investiga temas como innovación, sostenibilidad, tecnología, asuntos orientados al futuro, identidad cooperativa y temas emergentes de innovación. Es profesor invitado en programas varios programas de posgrado, investigador del grupo de investigación, educación e investigación en la gestión de cooperativas y organizaciones complejas plurales en la Universidad Federal de Acre. Supervisor de trabajos finales de posgrado, habiendo dirigido más de 70 proyectos. Y bueno, pues les voy a dar la palabra, doctor David. Van a presentar ellos la conferencia Protocolo para la promoción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Cooperativas. Adelante, doctor. Gracias, Mara, pero si puede por nuestra organización empezar con Alexandre, Ah, ¿es posible? claro que sí. Por Adelante. favor, entonces. Dale. Olá, tudo bem? Muitas graças. ¿Me escutam? Sí. Ah, sim. Muchas gracias pela invitación. Tenemos Mara 15 minutos, ¿esto? Sí, efectivamente, 15 minutos entre los dos, por favor. Perfecto. Yo voy a hacer la introducción al tema que el profesor David va a hablar con más detalles. Nosotros trabajamos en Brasil. Brasil es muy grande, muy complexo, hay muchas particularidades. Tenemos un grande desafío en Brasil que tiene a ver con la sustentabilidad, el desenvolvimiento sustentable, el problema de greenwashing. Hay un decreto nacional para la regulación de los resíduos sólidos de este ano, de 2025, pero não estás ainda em algo como real em las cooperativas, em las organizações. Temos muitos desafios, por exemplo, 37% de la coleta de los resíduos são resíduos orgânicos que poderiam ser direcionados para a biodiversidade. Temos uma geração de 200 milhões de habitantes em Brasil. É uma geração de 1 quilo de resíduo por persona por dia. Então, você imagina a problemática. 31% dos municípios têm... Em português, falamos lixão. Eu não sei como habla isto em espanhol. Temos muitos problemas e as particularidades de cooperativismo também são algo, eu creio que um pouco diferente. Hablam todos vós em las cooperativas de consumo e de produção. No Brasil, há 7 ramos específicos: agronegócio, crédito, saúde, infraestrutura, trabalho, transporte, consumo, e agora há o novo ramo de seguros. Então, cada ramo tem um desafio específico. En nuestro trabajo, nosotros trabajamos en muchas iniciativas de pesquisas, tenemos libros, artigos, etc. O professor David está no Acre, no norte de Brasil, e eu estou em Sur. Então, nosso trabalho específico é para a promoção da sustentabilidade no ramo da infraestrutura. E, obviamente, temos também outros trabalhos em outros ramos. Então, o professor Davis vai apresentar com mais detalhes.
La discusión que tenemos ahí es muy importante para nosotros de la sustentabilidad frágil y la sustentabilidad fuerte. Y nosotros hablamos casi la misma cosa desde la perspectiva de la identidad cooperativa. Para nosotros, la identidad cooperativa se puede sumar a lo debate de la sustentabilidad fuerte desde que se perceba que la identidad cooperativa es una otra forma de hacer consumo, ¿no? Y lo que pasa es que tenemos acá en Brasil, que es muchas cooperativas. Acá tenemos cooperativas muy grandes, como esa que vamos a hablar ahora, que tiene como 60.000 personas juntas, miembros. Um, y muchas veces los administradores intentan empezar a hablar de sustentabilidad, pero no saben por dónde se empezar. Entonces, nosotros hicimos un protocolo para la promoción de los 17 ODS en la cooperativa desde una perspectiva de la identidad cooperativa, desde una perspectiva del miembro de la cooperativa y no desde una perspectiva solo de la directoría o cosas así. Entonces, yo voy a hablar más resumidamente, pero nosotros identificamos el problema, hacemos una intervención, una evaluación, refletimos sobre y aprendemos. Y ahora vamos a empezar a hacer otras intervenciones en otras cooperativas. Bueno, esse estudo cria um método para ajudar as cooperativas, mostra como realizar um diagnóstico e como orientar ações sustentáveis, então já é baseado na percepção dos sócios das cooperativas. Então, se trabalhamos a identidade cooperativa e desde a identidade cooperativa hicimos um quadro teórico falando de la parte institucional, social, económica y ambiental y los ODS. Acá está nuestro marco teórico, entonces no voy a hablar mucho de eso. Y para hacerlo, que me parece que está muy bueno y estaría bueno, Alexandre, si quiere hablar un poco más, es nuestra metodología, porque nuestra metodología es aplicada, es Design Side Research. Y bueno, Alexandre, ¿gustaría de hablar un poco más? Sí, perfecto. Por favor. Bueno, esta metodología trabajamos hace 2015, yo creo. Es un método que fue creado con las ideas de Herbert Simon. La idea es la ciencia del artificial. Entonces, tenemos un problema y vamos a entender el problema, primera parte, y crear un artefacto. Y esta es la técnica. Criar um artefato, aplicar o artefato, seja lá no que for. Aqui estamos falando da cooperativa. E vamos experimentar este artefato com as pessoas que efetivamente têm conexão com o problema. Vamos melhorar o artefato e depois vamos aplicar em outro. Então, há um processo, um ciclo de aprendizagem, de melhoria do artefato, e isto que estamos fazendo. Trabalhamos com esta metodologia, com a inovação, e agora estamos a 2020, eu creio, trabalhando com isso para a sustentabilidade. Então, é um método para a promoção de los 17 ODS, de la sustentabilidad, pero que sobre la visión de los cooperados, que es algo muy, nosotros pensamos que es un poco difícil para las cooperativas grandes, porque acaban pensando, haciendo las cosas con la mente de los gestores, los gerentes, management, algo como esto. Profesor David. Gracias. Sí. Entonces, para eso, nosotros hicimos una herramienta de recopilación de datos que está acá. Con esa herramienta, nuestros estudiantes se fueron
a cada casa de las personas y logramos 381 respuestas y con eso y más la parte teórica y las sugestiones de los respondientes, logramos empezar un cuadro, un mapa de lo que la cooperativa podría hacer desde la idea de los cooperados. En Brasil nosotros tenemos problemas muy grandes con las cooperativas. Hay muchas cooperativas tan grandes que se quedan más como empresas do que como cooperativas. Y acá nuestra metodología, nuestro protocolo cambia isso e vai envolver uma mirada desde a identidade cooperativa. Então, acá são as 4 dimensões que se pode trabalhar com os 17 ODS, pero nosotros mejoramos isso para o gestor de la cooperativa y entonces acá se puede ver que la parte institucional es la más baja. La parte económica está bien, la parte social no mucho, la ambiental, pero la parte institucional es la más baja. Nosotros cambiamos lo gráfico para se quedar visible a los gestores. Entonces, con eso, acá está más fácil para ver. También llegamos a la parte más adentro de la parte institucional para saber bien, bueno, la parte institucional, pero ¿dónde? Lo que es de la parte institucional. Entonces, acá sí ve que las 7, 6 y 5 no está bien. Entonces, la cooperativa puede salir con un diagnóstico de dónde tiene que trabajar para mejorar la parte de los 17 ODS, que sería, entonces, en nuestro caso, la gobernanza democrática no está bien en la cooperativa, la parte de comunicación y la parte de inclusión de la cooperativa tiene cosas a mejorar. Mira, desde una mirada de los miembros. Entonces, acá no estamos haciendo una competencia entre cooperativas, no. La cooperativa está a mirar a sí mismo y, bueno, ¿para dónde vamos? Queremos empezar la parte de hacer promoción de los 17 ODS, cambiar acciones, cambiar comportamientos, cambiar, bueno, procesos en la cooperativa. Y acá, para esta cooperativa, ellos tienen que cambiar por los miembros, están hablando eso, cambiar la parte de gobernanza democrática, ellos quieren participar más, la parte de la comunicación y la parte de inclusión. Pero nuestra herramienta también hace una pregunta a los miembros. Bueno, ¿y qué sugerencia vos tenés entonces para este problema? Mira, nosotros hablamos con 381 personas y ellos hablaron, la parte más fuerte fue educación. Ellos quieren más educación para comprender mejor cómo se puede ayudar a la cooperativa, cómo no se comprende tanto lo que hace la cooperativa y le gustaría tener más acción de educación. Y son palabras de ellos, ¿no? 2 minutos, doctor. Perfecto, estamos a encerrar. En la parte académica de nuestro trabajo hicimos un análisis factorial para ver las preguntas que estaban bien o no para este caso y cambiamos las preguntas de ese hecho. La idea es que se pueda hacer en varios lugares y cambiar las preguntas toda vez que se hace. Tienen más preguntas iniciales, pero se puede cambiar conforme la necesidad del territorio. Y por eso hacíamos una nueva tabla teórica. Y bueno,
las conclusiones que tenemos. La metodología es válida y útil, puede aplicarse en otras cooperativas, ayuda a comprender cómo los socios ven la sustentabilidad y cómo actuar en la práctica. Y el siguiente paso es aplicar el método en otras regiones. También queremos estudiar por qué algunos temas no se quedó bien. Un agradecimiento a Certiel porque nos ayudó mucho por esa situación. Y ponemos acá, si tiene preguntas para nosotros, estaríamos bien, muy contento a responder. Gracias, Mara. Pienso que me quedé dentro de tiempo. Intenté hacerlo dentro del tiempo. Gracias. Sí, muchas gracias, David. Em, Muy interesante porque finalmente efectivamente se está trabajando mucho para diseñar estrategias metodológicas para ver en varios ámbitos, ¿no? Cómo se aplican los ODS. Vamos a dar inicio con la siguiente exposición. Me voy a permitir presentar al doctor Eduardo Enrique Aguilar. Él nos va a hablar sobre las cooperativas construyen un mundo ecológico, se pregunta. Él nos acompañó en la sesión del día de ayer y de todas formas voy a leer para todas las personas que no lo vieron el día de ayer su reseña curricular. Él es doctor en Economía Política del Desarrollo y maestro en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, ambos títulos obtenidos en la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, es licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Complementa su formación con un diploma superior en Género y Cambio Climático por Claxo y un diplomado en Cooperativas y Empresas Sociales por la UAP. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. Cuenta con una trayectoria docente en instituciones como la Universidad de Guadalajara, Universidad Iberoamericana de Puebla y la Universidad Marista de Guadalajara. Además, ha sido profesor visitante de la Universidad de La Salle, Bogotá, la Universidad del Este en Timisoara, Rumania, y la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Asimismo, ha realizado estancias de investigación en la Universidad Unicinos, precisamente en Brasil, de donde son nuestros anteriores conferencistas, y en la Nuevo México State University en Estados Unidos. Y bueno, Enrique, si anda por ahí. Pues muchísimas gracias a todas y todos. Es un gusto compartir. Desde ayer estuve con ustedes y la verdad es de que estoy muy contento. Ha sido un evento muy lindo y las exposiciones de hoy han sido además muy potentes, ¿no? Y en ese sentido me gustaría también recuperar un poco de las discusiones. También ser muy sucinto con las ideas que voy a presentar, sobre todo para que circule el diálogo, ¿no? Me gustaría hacer alusión a las exposiciones que se han presentado el día de hoy. Y es de que el cooperativismo es muy diverso. Esa sería como la primera idea, en el sentido de, aunque mencionamos la palabra, cooperativismo, esta misma está abarcando desde iniciativas campesinas, rurales, periurbanas, colectivos muy pequeños, hasta cooperativas gigantescas que son cementeras, que producen turbinas de avión, que son supermercados gigantescos. Y entonces tenemos que cuestionarnos o ser muy cuidadosas y cuidadosos cuando estamos tratando de entender la sustentabilidad y el cooperativismo porque yo me alejo de la visión doctrinaria, que es una muy idealista en el sentido de que el cooperativismo tiene una serie de posiciones resueltas en términos sociales, ambientales y económicos. Por ejemplo, la visión doctrinaria señala que las cooperativas son sustentables, ¿no? Esa es la doctrina, esa es lo que se asume, esos son los principios y valores a los que se adscribe. Y entonces, al alejarme de esta posición doctrinaria, me permite hacer un análisis mucho más riguroso y científico de lo que significa esta diversidad en el cooperativismo. Y en ese sentido, quisiera ver si me pueden apoyar en compartir una imagen que por ahí pasé. No sé si se puede. Muchísimas gracias.
porque a lo largo de mis investigaciones pude hacer estas reflexiones en términos de la diversidad a la que hacía alusión. Por una parte, no sé si se ve, si las compañeras, compañeros aquí en internet lo ven, porque, Sí, sí se ve. bueno, gracias. Em, lo que lo que he estado tratando de abstraer y teorizar es señalar que el cooperativismo tiene diversos niveles de subsunción. Utilizo estas categorías, la categoría de subsunción desde la economía política o la crítica de la economía política, para decir que hay al menos dos grandes niveles de subsunción en las cooperativas. ¿A qué me estoy refiriendo? A que hay unas cooperativas y con la lógica económica capitalista y que hay otras que tienen una subsunción formal. Y que asume la lógica de la economía capitalista porque tiene que concurrir en el mercado de una manera competitiva. Entonces, no solamente la lógica de la iniciativa, digamos, la tecnología, la maquinaria, la administración del trabajo en términos de cómo se va a explotar el mismo, ¿no? Horarios de trabajo, es decir, las jornadas, las formas, los formatos, las burocracias, todo ya está ligado para buscar ser lo más competitivo en el mercado, por tanto, obtener mayores niveles de rentabilidad y seguir adelante, ¿no? Sin embargo, no toda iniciativa cooperativa se adscribe a una subsunción real, sino que hay otras que son mucho más ligadas a otras lógicas económicas, pero que no se separan de la lógica mercantil y en ese sentido es una subsunción formal, ¿no? Pueden producir de manera muy diversa, con muchas lógicas. Un poco el doctor David Monachón nos mostraba que tenían toda esta lógica productiva, pero esa lógica no estaba adscrita a ser competitivos en el mercado. Sin embargo, sí concurrían incluso en unos nichos de mercado muy, muy particulares. Entonces, lo que yo voy encontrando a lo largo de los años de investigación es que entre mayor subsunción real, es decir, entre mayor capital, entre mayor lógica de la competitividad mercantil, hay menores niveles de autonomía y autogestión. Y en ese sentido, como hay menores niveles de autonomía y autogestión, la producción, el consumo y la distribución están ligadas a cosas que son sumamente insustentables. No hay decisión, incluso porque yo investigo América Latina, ¿no? Y sobre todo México, no hay decisión ni siquiera en las cadenas de valor, ¿no? Por ejemplo, el caso de la cooperativa llantera, que por mucho tiempo aquí en México fue vista como un caso de éxito por sus altos niveles de rentabilidad. La verdad es de que la producción de llantas dentro de la cadena de valor automotriz es una que es muy periférica, ¿no? Que aunque tenían niveles de rentabilidad, estaban muy ligados a la demanda de llantas, sobre todo de Estados Unidos y que no las socias trabajadoras no tenían decisión en términos de cambiar su producción, porque toda la industria, toda la maquinaria todo el capital era para la producción de llantas. Entonces eran monoproductivos ligados a un mercado muy específico. Entonces, en un producto con unas características que le pedía el mercado. Mientras que, digamos, estas experiencias agroecológicas, como ya se venían colocando, estas cooperativas de consumo, como ya también se colocaron aquí por los ponentes anteriores, que buscan
pues no solamente tener un consumo crítico, una producción crítica, sino entender los flujos de la naturaleza, los ciclos de la naturaleza, son capaces de poder ir decidiendo. Es decir, tienen unos niveles mayores de autonomía y autogestión. Y además, en esos niveles de autonomía y autogestión, van a encontrar que son poliproductivos y que tienen una cosa muy, muy interesante que es esa capacidad de detener la producción porque no están adscritos siempre a la dinámica del desarrollo. Y en ese sentido, entre más sean más periféricos a la concurrencia del mercado capitalista, pues, de autonomía y autogestión, tienen acceso directo al control de la energía, del agua y de la tierra. Estas iniciativas, aunque son más pequeñas, hay una relación directa con un mayor nivel de sustentabilidad, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer yo hacía alusión a una cooperativa pesquera, a un grupo de cooperativas pesqueras en la parte norte de México, en Baja California. Esa cooperativa entendía la importancia de cuidar los periodos de veda, donde no se tenían que pescar y hacían guardias cooperativas en el mar para evitar que otros pescadores estuvieran sacando pescados en esa época. Esa es una defensa de su territorio. Están siendo capaces de detener la producción y efectivamente permitiendo unos niveles de regeneración porque eso les permite continuar con su actividad productiva. Digamos, si esa cooperativa pesquera que es ahí, ¿no? Fuese una cooperativa transnacional gigantesca, subsumida realmente al mercado, no hay manera de parar la producción, que es como las grandes transnacionales, pues están acabando con pues toda la capacidad regenerativa del planeta, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, el aporte que yo quería colocar en la mesa aquí para la discusión es esto. Cuando hablamos de cooperativismo, no estamos hablando de que existe una gran diversidad, de que efectivamente hay niveles de subsunción al capital y de que las cooperativas subsumidas realmente al capital son incapaces de ser sustentables, incluso aunque tengan una discursividad de la sustentabilidad, más allá de que la gente quiera ser sustentable, su misma lógica productiva no lo permite. Pero cuando son cooperativas ligadas a la subsunción formal, por tanto son periféricas a la concurrencia del mercado, tienen una capacidad real regenerativa, permiten esta cuestión regenerativa del entorno e incluso la potencian porque de ello depende su propia lógica productiva, consultiva. Es eso, doctora, compañeras, compañeros. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a ver si la doctora Inés se conectó. No me ha contestado en el WhatsApp, así es que puede ser que no nos acompañe, ¿no? Bueno, pues lamentamos mucho que no nos pueda acompañar. Ella seguramente tuvo algún imprevisto de alguna causa mayor. Eh, Vamos a dar inicio con una ronda de preguntas por parte de los asistentes. Pero como el día de ayer no me tocó preguntar a ningún ponente, pues yo tengo varias preguntas para nuestros panelistas, que son conferencias muy interesantes y que tocan precisamente el tema que yo estoy desarrollando, que es la línea de economía social y solidaria y sustentabilidad fuerte. Y para empezar con el doctor Alejandro Marambio, a mí me parece sumamente relevante teorizar la parte del consumo, porque en la literatura en general sobre desarrollo sostenible se habla de consumo responsable. Sin embargo, la perspectiva que manejas, Alejandro, es una perspectiva más crítica,
en donde se hablan, no solamente se da a entender que, existe un poder de consumo, sino atrás de el consumo existen también relaciones de poder y que las cooperativas de abastecimiento podrían precisamente ayudar a menguar estas relaciones de poder. Entonces, a mí me gustaría mucho que pudieras profundizar o comentar al respecto para nuestro segundo ponente, que es David. A mí me gustaría saber en el proyecto que están desarrollando, que es muy interesante en términos de la producción agroecológica. Tú hablabas al principio de la politización del grupo, de este grupo de productores. A mí me gustaría saber qué mecanismos están utilizando y qué resultados han tenido. Para el caso de David, que nos pudieras explicar un poquito más, porque como es poco tiempo y es una investigación muy extensa, me parece importante que si ustedes identificaron algunos ODS en particular que podrían ser atendidos por las cooperativas, porque bueno, son tan amplios que no pudimos ver exactamente cuáles podrían tocar prácticamente las cooperativas. Y a Eduardo, finalmente, la parte de juntar, analizar la perspectiva del cooperativismo, de la economía social y solidaria desde una perspectiva de economía política, pues es interesante porque precisamente una de las carencias que existe en el marco de la economía social y solidaria precisamente es avanzar en el camino teórico hacia ella. Y yo te preguntaría, en este sentido, cuando tú hablas de que una vez que las cooperativas crecen y van perdiendo precisamente pues la esencia en términos de sus valores, de sus principios, y que se van haciendo a la perspectiva de la competitividad y de la competencia para el mercado, tenemos un trade-off ahí porque cuando son pequeñas, es muy difícil que se sostengan solas y la gente que está en estas cooperativas tiene que estar desplegando un trabajo asalariado para mantenerlas. Entonces, es ahí, o crecen y se insertan al mercado y pierden su esencia, su identidad cooperativa, o se mantienen al margen y pues no se pueden mantener. Entonces, pues está complicado, ¿no? Les doy la palabra rápidamente y posteriormente les doy la palabra a los asistentes, que me encanta que estén aquí. Empezamos por el orden en que habíamos empezado. Alejandro, si estás por ahí. Y por supuesto, por acá estoy. Eh, bueno, claro, esta figura del consumidor responsable, cómo se vincula con lo que puede trabajarse en las cooperativas de consumo. Yo diría que básicamente esto viene de cómo se entiende la figura esencialmente del consumidor. Pasamos de los extremos de esta figura del consumidor absolutamente soberano, que tiene un poder de decisión y que sería como el protagonista de la sociedad de consumo. Y también tenemos en otro extremo esta visión de este consumidor absolutamente engañado, que cae por el peso de las estructuras, digamos, del capitalismo avanzado, en particular la creación de falsas necesidades y el poder de la publicidad, etcétera. Entonces, esta nueva figura un poquito más actual de la figura del consumidor responsable es bien coherente con una perspectiva de lo que se llama la gubernamentalización de los problemas, o sea, de transferir, digamos, la responsabilidad de todas las crisis sociales, socioeconómicas, socioambientales a los individuos y a los individuos en particular, ¿no? Y también con eso lograr que se autorregulen. En el fondo, los individuos son culpables, tienen que arreglar, tienen que aprender, tienen que controlarse, tienen que disciplinarse y tienen que resolver los problemas. Entonces lo que hace esa figura es básicamente, finalmente la figura del consumidor responsable, es situar al individuo como un sujeto que solamente es capaz de resolver estos problemas si es que es responsable, si es que es capaz de tomar buenas decisiones en el mercado. Lo que está pasando ahí es que al situar esta figura de este consumidor responsable, que no tiene que ser un consumidor fallido, es que se están omitiendo evidentemente las relaciones estructurales
y están, digamos, eh, contando una narrativa que no incluye todos los elementos. En el fondo, obviamente que es una obviedad decir que el telón de fondo es las distintas formas que adquiere el capitalismo en los distintos territorios, pero también es en la forma en que se enfrentan en la vida cotidiana los consumidores. Por ejemplo, las distintas infraestructuras, las distintas necesidades, los distintos hábitos. En el fondo, de alguna forma hay un montón de cosas que son responsabilidad, entre comillas, de los distintos sujetos, pero que hay un marco no solamente estructural, sino que infraestructural y habitual de posibilidades de acción que van remitiendo su accionar. Entonces, claramente, la figura del consumidor responsable es una figura que no considera, digamos, todo lo que estoy mencionando, todo lo estructural, lo macroestructural, y también, digamos, deja solamente en el acto de consumir como una posible solución individual. ¿M? No se ve el cambio de conducta necesario como para poder producir una transformación. Entonces, son dos procesos ahí que pasan. Una es que se sitúa esta responsabilidad, digamos, exclusivamente en los sujetos, y también en el marco de la solucionática se considera que digamos, el marco de acción solamente sigue siendo individual, sigue siendo no transformativo, sino que solamente un cambio de conductas que solamente puede ocurrir en el mercado. Entonces, en ese contexto, las cooperativas de consumo, como instancias organizativas, con principios mucho más de organizativos mucho más democráticos, con una orientación mucho más reflexiva, lo que hace es cambiar un poco esa perspectiva, eh, visibilizan básicamente los problemas propios del consumo, visibilizan las relaciones estructurales, visibilizan las relaciones sociales que existen en general en la economía, y también colectivizan y politizan los problemas. O sea, en el fondo lo sacan de una esfera solamente del mercado, lo sacan de una esfera solamente de decisiones individuales y lo llevan a un marco solucionático un poco más amplio, más colectivo, más reflexivo, que de alguna forma es lo que permite hablar de estas instancias, las cooperativas de consumo, como instancias prefigurativas, ¿no? Como que en el fondo también son capaces de pensar una nueva manera de entender el problema y también echar a andar distintas formas de tratar de solucionar el problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vamos, por favor, David, con David, perdón, porque hay un David. Con David. Sí, gracias, gracias Mara. Pues, ¿qué entiendo por eso de la politización? Creo que se vincula, de los consumidores, creo que se vincula muy bien con lo que acaba de comentar a Alejandro, ¿no? Con esa figura del consumidor responsable que se usa demasiado y que comparto lo que dijo, porque los consumidores o las personas que que participan en la comunidad de que sostiene la agricultura, pues van aprendiendo las problemáticas que a menudo no ven desde su lado, ¿no? De problemática vinculada con el campo que van más allá de quiero comer agroecológico porque es más sano y estoy contribuyendo a la soberanía alimentaria. Bueno, hay muchos problemas, el fenómeno alimentario es complejo, ¿no? Y las organizaciones que hay detrás para hacer posible hacer llegar un alimento a los consumidores también, y aún más cuando hablamos de prácticas o de agroecología y de contribuir a la soberanía alimentaria o a la sustentabilidad. Entonces, algo que creo muy importante cuando hablamos de politización, pues es entender cuál es el problema y todas sus complejidades. Y en eso, pues, se van politizando los consumidores porque van sabiendo qué hay detrás de su plato, qué hay detrás de ese stand, donde van regularmente, cada semana, cada 15 días, a ver el productor y no tienen finalmente mucha idea de las realidades, ¿no? Y también de los sentires de los productores, como los productores de los sentires de los consumidores en torno a la alimentación y todas sus problemáticas. Y a mí me decía un productor bien sabio que él empieza la revolución con su taza de café, porque va eligiendo, ¿no? ¿Quién lo ha producido? ¿Cómo ha sido producido? ¿De dónde viene? Entonces se va cuestionando. Y creo que es
pues uno de los primeros pasos, ¿no? Para decir, bueno, hay un problema y vamos a ver qué podemos hacer nosotros como individuo, pero también organizarnos, ¿no? Para ver qué podemos hacer a otro nivel. Por eso, en lugar de consumidor responsable, prefiero decir reflexivo, que tal vez es el primer paso, y es eso que hacemos con el César. La iniciativa es chiquita, ¿no? Pero pensemos, a poca gente, pero pensemos que esas personas están en otros espacios. Son investigadores, investigadoras, hay activistas, hay gente que participaron en el proceso, que están participando también en la campaña Sin Maíz No Hay País en México, ocupan otros espacios, otros no tienen nada que ver con temas alimentarios, pero van llevando desde su práctica, ¿no? Las problemáticas, pero también posibles alternativas o forma de contribuir, ¿no? A otra forma de alimentación, de defender el territorio, ¿no? Por todas las problemáticas que están encontrando en el campo, en la producción de maíz, como los robos, como el acceso a la tierra, que no es tan fácil, que también hay robo de tierra en la zona donde estamos, con que la producción agroecológico pues no es suficiente decir quiero eso y lo voy a obtener, ¿no? Hay muchas cosas atrás. Entonces, en ese sentido, hablé de la politización finalmente de los participantes, y eso lo vemos a nivel institucional, en una universidad, por ejemplo. Si la gente no identifica un problema, ¿por qué van a atenderlo si no existe en sí, ¿no? Porque no nos hemos acercado, no lo hemos tocado, no nos damos cuenta, ¿no? En poco es eso el ejercicio también que hay detrás de Altepetlaucentli. Gracias, David. Vamos con David, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, yo estaba mirando a Alejandro y David y me encantó que lo buen trabajo que ha hecho Prof. Mara, porque nosotros acá estamos muy conectados y una cosa se ayuda a otra, ¿no? Entonces, lo que estábamos de consumidores reflexivos, como habla Dave, me encantó también de que está hablando, porque lo que nosotros estamos haciendo con nuestra metodología o lo mejor diciendo el protocolo, es eso, es brindar las personas con informaciones de que lo que está haciendo la cooperativa. Un problema que tenemos acá en Brasil muchas veces es que la cooperativa hace muchas cosas y las personas no conocen y acaban por no elegir la cooperativa y van a elegir a otros porque no conocen lo que la cooperativa está haciendo. Bueno, pero la pregunta de Mara, cómo está la producción de los productores. Bueno, nuestra cooperativa es una cooperativa de distribución de energía. Entonces, no todos son productores rurales, ¿eh? Son solo personas que están a recibir energía eléctrica en su casa. Entonces, en muchos lugares hay compañías muy grandes, capitalistas, que trabajan la parte de distribución de energía y donde estamos estudiando es una cooperativa que se compra energía o hace también energía, se cría energía y hace la distribución de energía eléctrica para las personas. Entonces, no todos son productores rurales. Y bueno, si puedo muy rápidamente poner acá. Este acá es un relatorio, un informe de la cooperativa. Y desde que nosotros empezamos a trabajar con la cooperativa, todos los informes se han trabajado desde esta forma. Entonces, tienen una información, pero si tienen los ODS, lo que están trabajando ahí. Entonces, con estas informaciones se puede hablar a las personas, con destaque a los consumidores reflexivos, David, lo que la cooperativa tiene hecho por cada ODS, ¿no? Entonces, acá nuestra cooperativa tiene ayudado muchos programas de educación desde que nosotros hicimos la metodología ASHA y las personas hablaron que necesitaban más
capacitaciones, información y educación en general. Cuando la cooperativa va a gerar las sobras al fin del año, lo dinero tiene un planeamiento y mucho de ese dinero ahora está yendo para la educación. No solo para oír en la cooperativa y poner más energía y vender más y después más y crecimiento y crecimiento. No, no, no. So, si usa ese dinero para hacer educación, para hacer gestión ambiental, una serie de cosas que los cooperados ahí al lado. No, nosotros nos encantaría que la cooperativa trabajara la educación, la gestión ambiental, todo eso. Y bueno, ahora la cooperativa tiene un plan do que puede hacer con lo dinero que está generando todo el año. Entonces, si comprendí bien la pregunta, Mara, es eso. No todos son productores rurales, entonces la discusión no se queda para la agroecología, pero lo que estamos haciendo de energía, casi toda está siendo sostenible de hidroeléctricas, de pequeñas hidroeléctricas, energía solar y ventos, ¿no? Y, y, y casi toda la energía de ellos es de producción propia. Ellos tienen comprado mucha energía del gobierno, pero casi toda está cambiando para a energia que estão generando achá. Então, eles estão generando energia achá e enviam a energia a los cooperados. E toda a energia de hidrelétrica, solar e de ventos. E se temos sobras desde isso, e que hacemos com o dinheiro a mais? Entonces, ellos, programas de educación ambiental, programas de educación general, programas de trabajar más la gobernanza democrática, y todo eso ha salido de nuestro protocolo, que los cooperados hablaron, no, nosotros queremos trabajar eso, y vamos a trabajar con eso más 2 años, en ciclo de 5 años, y después vamos a hacer otra vez lo protocolo para ver lo que los cooperados si quieren hacer eso. Y con eso, lo tema de los ODS ganó la región toda y todos ahora se comprenden porque se están mirando los ODS en todo los reportes que tenemos acá. Pienso que es eso, no sé, Mara, me quedo a tu disposición. Gracias, gracias David y Alexandra, que ya no lo mencioné. Vamos rápidamente con Eduardo Aguilar. Porque si entendemos al cooperativismo como si fuese, pues en términos teóricos, no hay posibilidad de sustentarla, ¿no? Porque seguirá la misma lógica de crecimiento infinito en un planeta finito. Mientras el mandato del crecimiento infinito se inserta en la lógica económica, pues no hay sustentabilidad posible. Las cooperativas de subsunción real, las que están integradas al mercado, tienen para ser rentables y concurrir en el mercado que asumir el crecimiento infinito. Entonces, no hay manera de poder, que yo hablo de entender al cooperativismo como la transición, un proceso de transición donde efectivamente, como han señalado los compañeros, pues son escuelas de democracia, son procesos de reflexión, son momentos de adquirir responsabilidades
el capitalismo nos ha despojado. Y en ese sentido, de entendernos como este proceso de adquisición de esas responsabilidades y de esas reflexiones y de esa democracia, podemos construir otras cosas que ya no son el cooperativismo, que ya no están ligadas al crecimiento infinito y que son sumamente diversas, ¿no? Es decir, por eso es importante, creo yo, meter al cooperativismo dentro de una visión económica distinta, porque si no salimos del marco del capitalismo y todo lo que eso significa, y decimos que ahí dentro del sistema capitalista el cooperativismo va a ser nuestro horizonte de posibilidad alternativo, donde ya tendremos una economía totalmente sustentable, bueno, teóricamente no vería cuáles son los argumentos para sustentarlo, ¿no? Es decir, necesitaríamos tener datos y evidencia empírica muy, muy rigurosa para poder señalar algo así. Entonces, más bien es eso. Yo creo que es una apuesta de salir de esta dicotomía, de esta lógica que tú muy bien presentaste, Mara, para ir pensando y construyendo cosas diferentes que, pues, no se ven ni siquiera como cooperativas. Muchas gracias, Eduardo. Ahora sí vamos a abrir las preguntas al público. Adelante. Gracias. Bueno, realmente tengo como tres. La primera es para el doctor David, porque hablaba también de la falta de encontrar mano de obra y la gran mayoría nos dedicamos al lado teórico y no al lado ya estando con las manos en la tierra. Entonces, bueno, ¿eso cómo podríamos sobrellevar la falta de mano de obra para la agricultura? Esa es la primera. La otra, bueno, esa va como general. Hablaba también el doctor de que no había espacio para la sustentabilidad en un esquema de crecimiento infinito, pensaban un espacio de crecimiento infinito, siendo que nosotros tenemos recursos finitos. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo esta revolución cuando las grandes corporaciones pues buscan un crecimiento aún mayor y se está trasladando esa responsabilidad al consumidor y no a las personas que están en este sistema? Y la otra es que si realmente vamos a poder ver resultados notorios para próximas generaciones, porque el día de ayer hablaban de este tipo de economía como algo utópico. Entonces, ¿realmente vamos a poder lograr estos resultados? Y ya que los jóvenes están entrando en esta situación, ¿cómo es que vamos a ver estos resultados y cuánto tiempo nos va a tomar? Gracias, gracias. Eh, vamos, vamos a recoger las preguntas para todos los panelistas y posteriormente les damos la palabra. Bueno, en el chat Josefina M. Comenta, para los ponentes en general, muy cerca de contrastar el o cumplimiento de la Agenda 2030, ¿creen que es pertinente redefinir la sustentabilidad desde una postura más radical como las economías emancipadoras? Por ejemplo, David Monachón presenta un ejemplo de comunidades que sostienen la agricultura y el feminismo, hablando de los trabajos que dependen de esta sostenibilidad de la vida. Las cooperativas de consumo también muestran formas distintas de entender la sostenibilidad mediante el consumo solidario. Estos ejemplos van más allá de la concepción binaria que tenemos tanto de la débil o fuerte o del propio marco de las ODS. Bueno, de mi parte igual tengo una pregunta justo para David. Con las dificultades que han atravesado, que usted había comentado, mi pregunta es que en este punto, ¿qué importa más? Si tener un buen producto o una buena organización y también cómo poder generar un buen balance, siendo así, si puede llegar a ser más que nada un punto de partida para poder concientizar a los consumidores. Gracias. Hola, buenos días. Una pregunta para David, que justamente está trabajando temas de transición agroecológica, ¿no? También estoy trabajando esa parte. Entonces, me llama mucho la atención ahí su investigación respecto a los productores de maíz. Entonces, mi pregunta va relacionada sobre eso. Quisiera preguntarle qué factores encontraron para la aceptación y la resistencia en esos pequeños eh, productores de maíz. Y número dos, por ejemplo, ¿qué aportes o qué beneficios le da estar integrado a una cooperativa en esos productores? Sería todo. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, me parece que no.
Pues les damos la palabra, compañeros del panel. Si gustan, seguimos en el mismo orden que participaron. No sé si había alguna pregunta específica para mí, quizás le cedo la palabra, feliz. Ok. Bueno, Todos, entonces, todos quieren oír a vos, David. Entonces, dale. Sí, ah, ok, gracias. David es nuestro vocero. Bueno, para el tema del problema de la mano de obra en la agricultura, pues actualmente soluciones que se proponen cada vez va más hacia la tecnología. Y hoy en día, por ejemplo, hay productores de pequeña escala que están usando drones también aquí en México. No necesariamente vinculado con prácticas agroecológicas, eso es otra cosa, ¿no? Más para expander, ver, herbicida, fertilizantes específicos para hacer control de plagas, etcétera. Pero eso no va a resolver la situación de falta de mano de obra, porque tenemos también una población productora y eso creo que no es demasiado atrevido decir que es global de envejecimiento, ¿no? Cada vez más, menos juventudes que se quieren seguir con esa actividad por todos los retos que hay detrás, ¿no? Entonces, iniciativas como yo creo que las comunidades que sostienen a la agricultura buscan pues revincular gente, personas que necesitan comer como todos y todas, pero desde la organización, ¿no? La organización es muy importante para movilizarse, pero a nivel político, para hacer saber, para visibilizar reivindicación, pero yo creo que para alimentarnos tenemos que reaprender a organizarnos para hacer posible eso, que cada quien sea capaz de producir alimento, porque creo que en la actualidad del día que no tenemos campesinos o agriculturas familiares para abastecernos, pues ahí sí vamos a tener definitivamente perdido el control, depender de empresas, de corporaciones, ¿no? Y comer cualquier cosa y sobre todo no tener opción, ¿no? Y eso es un problema grave en torno a la soberanía. Entonces, cuestión de mano de obra y son realidades que van conociendo los consumidores del mismo proyecto, que hay un momentos que querían contratar jornaleros. No hay jornales, ni siquiera el productor tiene suficientes jornales para su producción de hortaliza, ¿no? De personas que pudieran apoyar para trabajar. Y cuando hay, son gente en general grande que tiene mucho conocimiento, ¿no? Pero los jóvenes no aguantan, ¿no? En nuestro proyecto hay pocos, fue difícil integrar a juventudes a trabajar. Porque vienen un día, les gusta venir a la elotiza, pero muchos no aguantan hasta las demás actividades, ¿no? Entonces, eso es una realidad que tenemos que poner en la mesa y lo que estamos haciendo ahora es mitigando, aguantando, pero poco a poco pues van desapareciendo productores y hay pocas juventudes, ¿no? Que se van involucrando. Entonces, yo creo que es un gran reto, no creo que la CSA va a resolver, pero por lo menos está tratando revincular consumidores que participen como parte de la mano de obra, digamos, de las actividades que así se va aprendiendo. Esa pregunta a generar con el tema de la sustentabilidad, ¿no? Que hay que, como propone Josefina, pues repensar el concepto. Yo diría que la sustentabilidad, retomando lo que decía el compañero Luis el día de ayer, ¿a qué sirve una utopía? La respuesta era para nada. Pero nos permite ir caminando, ¿no? La sustentabilidad es un horizonte. Yo creo que donde hay una visión equivocada es cuando buscamos equilibrar los aspectos social, ambiental y económico, que ahí creo que hay un sueño pues, poco realista, porque todo depende de nuestro ambiente. Todos los recursos principales que necesitamos para absolutamente todo en nuestra vida depende del ambiente. Si no cuidamos el ambiente, no hay sociedad y la sociedad inventa la economía, ¿no? Entonces, ese esquema que encontramos en Internet, creo que hay que revisarlo al momento de hablar de sustentabilidad y proponer alternativa, pero ninguna, y creo que lo comentaba Eduardo en ese sentido, ¿no? Y participamos a través de diferentes tipos de iniciativa y proceso a construir algo, pero nadie tiene la solución perfecta y tampoco en cuestión
de escala, ¿no? Iniciativa a pequeña escala, pues no pueden resolver situaciones macroeconómicas, necesita otros actores, ¿no? Y como gobiernos, sector privado, sociedad civil, etcétera. Pero las pequeñas iniciativas van aprendiendo a que la gente se organizara, se concientizara sobre situación, que reflexionen, pero también que contribuyan, ¿no? A construir esas alternativas. Pero no hay una solución mágica y por eso creo que la sustentabilidad se tiene que ver como un horizonte y dejar, y las universidades los hacen con muchas instituciones les interesan numeritos y con eso decir que están trabajando la sustentabilidad y creo que hay muchos aspectos que no se toman en cuenta como esos procesos de organización, de visibilizar las actividades fantasma, ¿no? Como lo decía Illich, que hay detrás de proceso, bueno, el caso que presenté de la agricultura, de la alimentación, pero podemos hablar lo mismo para las energías, para la gestión de residuos, gestión de agua, etcétera, ¿no? Y ahí está pues el reto también. Y preguntaban qué importa más un buen producto o una buena organización. Yo digo que la buena organización es el producto, pero lleva tiempo. Y la buena organización permite tener un producto de calidad en el marco de esas transición hacia la agroecología. No es posible pedir a los productores ser agroecológicos si detrás no hay redes, ¿no? Redes con otros actores, con los consumidores, pero también con instituciones, que haya esa participación desde gobierno y todo eso, detrás de todo eso es cuestión de organización, ¿no? Entonces el mayor reto es eso, pero también es también el mejor producto que yo diría en la CSA, todo como ha evolucionado el proyecto hoy en día. Hay un proceso de discusión, de toma de decisión más horizontal y un reto que yo diría que compite a todas las organizaciones, cooperativas incluidas, ¿no? Es que hay ese intento de siempre promover una renovación de los miembros, que haya más miembros, nuevos miembros con nuevas ideas, ¿no? Por ejemplo, este año se integró un miembro de la cooperacha con su pareja y que está haciendo llamado de atención sobre temas de comunicación, que son parte de la organización. Todo eso que permite avanzar hacia la sustentabilidad, que también se vincula con dar posibilidad a las nuevas generaciones, ¿no? De integrar y participar y de poder seguir creyendo que es posible una alternativa porque las estamos construyendo conjuntamente desde la vivencia. El cuestión de tiempo que preguntaba una compañera al final, si va para las siguientes generaciones. Yo digo que es un trabajo sobre muchas generaciones, provocar cambios procesos de transformación social, pues lleva tiempo. Entonces no me puedo atrever a decir que sus hijos van a beneficiar de las mejoras, van a beneficiar de los problemas que estamos dejando, ¿no? Entonces mejor estar trabajando para que sea posible que nuestros hijos y nietos puedan seguir contribuyendo con esa visión desde la educación, ¿no? Que lo sepan, que podemos avanzar hacia la sustentabilidad. Y cierro con la pregunta sobre los factores de aceptación o resistencia, ¿no? De los productores en participar en ese tipo de procesos. Siempre hay un tema cuando consumidores, gente que no están viviendo dependiendo de la producción, empiezan a pensar que ellos saben cómo los productores tienen que producirle y exigir, ¿no? Sin saber todas esas realidades, pues genera justamente a veces problemáticas, ¿no? Productor, no, pues entonces no te metas en mis asuntos porque no estás entendiendo cómo son las realidades. La transición agroecológica justamente tiene que pasar por un aprendizaje progresivo con la integración, ¿no? La inclusión de los diversos actores para que todos estemos hablando el mismo lenguaje. Si no hacemos eso, pues puede provocar resistencia a que un productor se una con consumidores o que consumidores quieran trabajar con productores. Es parte justamente del proceso de aprendizaje, de pensar más horizontal y sobre todo desde la investigación, no de decir que yo sé, o técnicos que van a decir que saben, pero que realmente saben teoría, ¿no? Por eso yo digo, la práctica es muy importante, la vivencia también, y hay muchas cosas que sin vivirlo no las vamos a entender. Podemos ser el mejor investigador del mundo, pero hay que meter las manos al campo. Algunos investigadores aquí en México hablaron de ponerse los huaraches, pues eso hay
que hacer, ¿no? Para poder vencer esas resistencias y facilitar que crezca el proceso. Perdón, con eso me callo. Gracias, David. Y ahora sí, David y Alexandre. Bueno, a mí me quedó la general que que hablaron sobre trasladar la responsabilidad desde de la empresa a los consumidores. Y bueno, a mí me parece que nosotros en la academia podríamos trabajar más la educación desde la escuela y los jóvenes, ah, así como se habla en los quinto principios de cooperativismo, de los jóvenes y formadores de opinión, porque nosotros ponemos mucha responsabilidad a los productores y no mucha a los consumidores o solo los consumidores y no los productores. Se busca lo cambio tiene que trabajar toda la cadena, ¿no? Entonces me parece que si tenemos consumidores que valorizan ah, comunidades, como David estaba hablando, o organizaciones que trabajan con una otra perspectiva, que no só capitalista, que no só dinero, me parece que va a ayudar a otro, ¿no? Los consumidores que quieren eso y los productores que están comprometidos con eso, va a hacer que se crear una economía social más fuerte. Y desde ahí me parece que estaría bien. Entonces, la pregunta no me parece que es la responsabilidad de los productores o los consumidores. No, la responsabilidad de nosotros, de los dos, ¿no? Y para eso tenemos que empezar, a mí me parece, desde la academia, empezar a llevar las información a las escuelas, a otros espacios, a cambiar informaciones. Y cuando vamos a cambiar y llevar las informaciones a otras personas, también es importante que si tenemos que cambiar la forma que estamos haciendo, lo que estamos diciendo y cómo estamos diciendo, porque para muchas personas no se comprenden los términos académicos, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos la idea que, bueno, todo el planeta, si no tenemos planeta, no tenemos vida, y se empieza bueno, tenemos que trabajar a lo medio ambiente en todo el mundo. Y si estamos hablando de comunidades emancipadoras, como se está hablando, sí, a mí me gusta mucho la idea, pero también tenemos cuestiones globales, que ahí tenemos que hablar todos juntos, porque todos vivimos en ese planeta. Entonces, una visión más sistémica, que los productores y los consumidores, todos son responsables por eso y que necesitamos um, más educación para ambos. Me parece que ahí podemos caminar más cerca de la utopía, que es una utopía que no sirve para nada, como dice David, mas nos hace caminar. Entonces, lo que intentamos hacer con el protocolo es, bueno, miembros que están trabajando junto a la cooperativa. Mire que la cooperativa está haciendo muchas cosas. Aquí está lo que está haciendo, una forma de comunicación y educación. Pero la cooperativa también tiene trabajado adentro y con educación para mejorar la comprensión de los cooperados que son ahí como consumidores, pero es diferente, como consumidores de la energía. Entonces, a un trabajo de dupla mano, ¿no? Desde los productores a los consumidores, y ahí me parece que pues, empezamos a cambiar. Entonces, me parece que está ahí consumidores más reflexivos y productores más reflexivos también. Ahí empezamos a hacer los cambios. Desde mi parte, eso. Bueno. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todos los participantes del panel.